Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Soy Arturo. Pues vengo del Estado español pues hoy vamos a hablar de un tema pues crucial, ¿no? para el marxismo y para la lucha revolucionaria, ¿no? que es básicamente discutir sobre las dos grandes ideologías de la revolución en los últimos 150 años, ¿no? Que son el marxismo y el anarquismo, ¿no? Efectivamente. Y cuando es muy común, ¿no? Que cuando una persona joven pues empieza a interesarse, ¿no? por el socialismo, ¿no? Está buscando ideas, ¿no? Para transformar la sociedad, pues lo más común es que se dirija, ¿no? Tanto al marxismo como al anarquismo, ¿no? Y que los compare y que trate de buscar, ¿no? Cuál es la más coherente, ¿no? O qué combinación de ambas pues es la más adecuada, ¿no? Y yo pues hoy me dispongo a hacer, y lo digo abiertamente, una crítica, ¿no? al anarquismo desde una perspectiva marxista, ¿no? Yo soy marxista, pero señalo, ¿no? Antes de empezar, que esta crítica es una crítica compañera, ¿no? Ambos movimientos, ¿no? El marxista y el anarquista, luchamos por el mismo objetivo, ¿no? Que es una sociedad totalmente libre, ¿no? Sin clases y sin Estado, emancipada de cualquier tipo de opresión. A lo largo de la historia y también en la actualidad, marxistas y anarquistas hemos luchado codo con codo, ¿no? contra el capitalismo y contra la explotación, pero sin embargo no podemos esconder que hay diferencias importantes, ¿no? En cómo pensamos que se puede alcanzar esta sociedad verdaderamente emancipada. Bien, pues cuando hablamos de anarquismo, ¿no? El primer problema con el que nos topamos es cómo definir el anarquismo. Es bastante difícil, ¿no? Encontrar una definición coherente. Sencillamente porque los principales pensadores anarquistas, ¿no? Pues desde Max Stirner hasta Malatesta, ¿no? Pasando por Bakunin, por Kropotkin, por Proudhon, pues han desarrollado doctrinas muy diferentes, ¿no? Y es que a diferencia del marxismo, el anarquismo no es una teoría consistente, ¿no? Y yo creo que los anarquistas, pues en general, tienden a aceptar esto incluso con orgullo, ¿no? Porque ellos tienden a rechazar pues, los sistemas filosóficos unificados, cerrados, ¿no? Como el marxismo, porque ellos lo consideran dogmático, ¿no? y rígido. Y realmente lo que vemos a menudo es que son reacios a profundizar en sus ideas, ¿no? o a tratarlas de manera seria, ¿no? Y de manera consistente. Y yo creo que este hecho, ¿no? De que el anarquismo sea difícil de definir, ¿no? Y que sea pues, bastante heterogéneo, ¿no? Muy diverso, no es una casualidad. Y aquí voy al fondo filosófico, ¿no? de la cuestión cuando hablamos de las divergencias entre marxistas y anarquistas. Y es que yo creo que, a diferencia del marxismo, que es una doctrina materialista, el anarquismo fundamentalmente es idealista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el anarquismo busca la clave, ¿no? Para emancipar a la humanidad en los principios, en los preceptos morales, en la voluntad de los individuos, sin tener en cuenta pues, la realidad material y la sociedad tal y como existe, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Pues cada pensador anarquista ha tendido a desarrollar sus propias fórmulas, sus propios planes para hacer la revolución. Y eso creo que explica esta divergencia, ¿no? Esta heterogeneidad interna tan marcada. Y añado, ¿no? De pasada, que en este sentido tienen bastante en común con los socialistas utópicos de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿no? Incluso algunos pensadores utópicos pues, están en la base, ¿no? De la tradición anarquista, como por ejemplo es el caso de William Godwin. Y como decía, los marxistas somos materialistas, ¿no? Porque partimos de la realidad material, del mundo tal y como es, y en base a un análisis que yo creo, ¿no? Que es escrupuloso, ¿no? Serio, ¿no? Científico, de la sociedad y de la marcha de la historia, pues desarrollamos un programa y una hoja de ruta para la revolución, ¿no? Siempre basándonos en la realidad dada y no en fórmulas abstractas o en principios morales.
Y, y añado también, ¿no?, que yo creo que es este desdén, ¿no?, o esta actitud un poco frívola hacia la teoría por parte de los anarquistas, esto les empuja a una actitud un tanto formalista. Es decir, que tienden a centrarse mucho en las formas, en las etiquetas, y no tanto en el contenido real de las cosas, ¿no?, de los procesos, de las organizaciones, de los acontecimientos. Y esto puede sonar un poco abstracto, pero al final, si tengo tiempo, pues trataré de aterrizar un poco mi charla en casos históricos concretos que ayudarán a entender mejor, pues, estas afirmaciones que estoy haciendo. Bien, sin embargo, ¿no?, resulta obvio que sí que hay un hilo conductor, ¿no?, en la teoría anarquista, a pesar, pues, de esta heterogeneidad y de estas diferencias internas. Este hilo conductor, obviamente, es el rechazo a la autoridad, ¿no?, y la oposición, sobre todo, de manera intransigente al Estado. Para los anarquistas, ¿no?, el Estado y la autoridad, y también incluso la disciplina, y para algunos pensadores anarquistas, la propia organización, ¿no?, la organización de los individuos, siempre, ¿no?, y en todo momento y circunstancia han sido negativos, han sido un elemento de regresión. El Estado en concreto, ¿no?, es el mal puro que ha inhibido la creatividad inherente en los seres humanos, y pues les ha sometido en contra de lo que es su naturaleza real. Por ejemplo, ¿no?, doy una cita muy breve porque tampoco tengo tiempo, ¿no?, pero podemos encontrar muchas evidencias, ¿no?, de lo que digo. Bakunin, ¿no?, en su artículo El sufragio universal dice, ¿no?, y cito: Todas las formas de organización política conducen a una negación de la libertad. Y realmente para los anarquistas es el Estado lo que es realmente el pecado original, ¿no? El Estado está a la raíz de todos los demás tipos de opresión y de explotación, incluyendo también la explotación económica, el surgimiento de clases sociales diferenciadas, una clase de explotados y una clase de explotadores. Bakunin, que no hace falta decir, ¿no?, que es el pensador anarquista quizás más importante, ¿no?, el padre del movimiento anarquista moderno, ¿no?, dice, y cito: siempre que haya organización política, habrá gobernantes y gobernados, amos y esclavos, explotados y explotadores. Sin embargo, ¿no?, a pesar de esta importancia, ¿no?, que los anarquistas dan al Estado y la manera que, bueno, o sea, de decir, muy elocuente, ¿no?, con la cual describen la opresión estatal, nunca explican del todo, o al menos no lo explican de manera coherente, por qué y cómo surge el Estado. Porque, como bien sabemos, el Estado no ha existido siempre. De hecho, durante la mayor parte de la historia de la humanidad no había organización estatal. Durante el Paleolítico, ¿no?, en las sociedades de cazadores y recolectores, no había una organización estatal, ¿no? Las comunidades se organizaban, pues, en pequeñas tribus, donde no había una organización de opresión y de represión especial. Esta organización estatal empieza a surgir hace unos 10.000 años en el Valle del Nilo, en Mesopotamia, en el Indus, y en el Río Amarillo en China, un poco más tarde también aquí en México, ¿no?, en el altiplano mexicano y en el Perú. Pero antes de eso no había Estado, ¿no? Como decía, ¿no?, hay pequeñas organizaciones, ¿no?, pequeñas tribus, ¿no?, que no tienen policía, no tienen jueces, no tienen cárceles, no tienen ejército. Y esto plantea una pregunta interesante, porque los anarquistas, ¿no?, afirman que el ser humano es inherentemente bueno, es inherentemente creativo y libre, y que es el Estado lo que les ha oprimido e inhibido en contra de su naturaleza verdadera. Entonces, ¿por qué surge el Estado, ¿no?, si va en contra de la naturaleza humana? Y nunca dan una respuesta coherente, ¿no? Piotr Kropotkin, que era otro gran pensador anarquista, ¿no?, del siglo XIX, por ejemplo, dice que en su panfleto clásico, ¿no?, que se llama El Estado y su papel histórico, dice que el Estado surge por el deseo de los humanos de castigar según la ley. Pero si los humanos siempre han deseado castigar, tienen ese deseo, ¿no?, de castigar y de someterse,
por qué surge el Estado, ¿no?, en un momento determinado. Y Kropotkin, ¿no?, en esta explicación, ¿no?, afirma que tras el colapso del Imperio Romano, en las ciudades libres, ¿no?, de Italia y de la Liga Hanseática, no había un verdadero Estado, ¿no?, y que este fue, por tanto, un episodio de florecimiento para la humanidad. Y que es este deseo de castigarse, ¿no?, que ya he mencionado, y también el hecho de que empiezan a interesarse por el derecho romano, lo que les hace recomponer el Estado. Yo creo que esto es falso en diferentes niveles, ¿no?, porque en primer lugar en la Edad Media pues, también había Estado y pinta una imagen demasiado idílica, ¿no?, de estas ciudades. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es que si todo era tan maravilloso, ¿por qué de repente la gente empieza a subordinarse a la opresión y al gobierno y a someterse, pues, a este derecho romano tan maligno? Pues Kropotkin no lo explica. Y bueno, podemos mencionar otro pensador anarquista clásico, que es Enrico Malatesta, un anarquista italiano, ¿no?, que también trata de explicar, ¿no?, los males que explica, describe más bien de manera muy elocuente, ¿no?, los males de la opresión estatal, pero cuando él trata de explicar, ¿no?, por qué los humanos han aceptado históricamente ser oprimidos por el Estado, lo que él afirma, ¿no?, es que sencillamente que los hombres están acostumbrados a la opresión porque somos descendientes de una larga estirpe de esclavos y que estamos habituados a ser oprimidos. Pero esto no explica nada, ¿no? Es una tautología, es un argumento cíclico. Porque la pregunta es, ¿por qué existe el Estado? Y Malatesta responde, pues porque estamos acostumbrados a él. ¿Y por qué estamos acostumbrados a él? Porque existe desde hace mucho tiempo. O sea, no hay una verdadera explicación de por qué surge en un primer momento. Bueno, tengo entre mis apuntes más ejemplos, pero que no quiero extenderme demasiado. Quizás en la discusión, si os interesa, pues podemos plantearlos. Pero bueno, yo la conclusión a la que llego es que en última instancia los anarquistas creen que la autoridad existe porque sí, ¿no?, que es como un mal misterioso que lleva afligiendo a la humanidad desde hace milenios. Y digo, hago un paréntesis, su explicación de la religión también es muy parecida y si os interesa en la discusión, pues podemos tocar este tema también. Nunca plantean, ¿no?, que el Estado y la religión también podrían haber surgido orgánicamente, ¿no?, del desarrollo de la sociedad, de su avance material y que pueden haber jugado un papel progresista, al menos en una cierta etapa histórica. O sea, los anarquistas describen el Estado, pero no explican por qué existe. Ese es el problema fundamental. Y tiene consecuencias políticas como explicaré en un segundo. Pero es que además de ser un análisis fundamentalmente descriptivo, también es un análisis, pues, llano, ¿no?, y totalizante, en el sentido de que para los anarquistas toda organización, toda autoridad aplasta la libertad sin matices y sin más explicaciones. E incluso cuando hablan de la libertad, tampoco dan una definición clara de qué es. No plantean que la libertad esté históricamente condicionada. Porque para ellos, ¿no?, la libertad y su contrario, el Estado, son fenómenos abstractos, ¿no?, y ahistóricos. Y bueno, y tampoco distinguen entre diferentes tipos de autoridad, ¿no? Los anarquistas muy a menudo dicen que ellos están en contra del capitalismo y del Estado, porque ambas son instituciones de jerarquía, ¿no?, y de autoridad, y porque obviamente el capitalista te oprime en calidad en tu naturaleza de trabajador, y el Estado te oprime también, pues como ciudadano, y también es una figura de autoridad. Pero obviamente no son tipos de opresión y de autoridad iguales, ¿no? El capitalismo es una institución económica y el Estado es una institución política, ¿no? Los anarquistas no hacen ningún esfuerzo por desenredar, ¿no?, y por comparar y entender estos dos tipos de opresión, ¿no? Ambos son, pues, rechazados, ¿no?, en la medida en que son formas de autoridad. Bien, pues ahora paso, ¿no?, al análisis marxista de la autoridad, que yo creo que es bastante más sutil. Porque nosotros no creemos que el Estado y la autoridad existan porque sí o sin razón, o que sean males, pues, fortuitos.
Y de hecho pensamos que en determinados momentos históricos pueden jugar un papel positivo, pero siempre depende de las circunstancias. Nosotros siempre tratamos de aterrizar, ¿no?, cualquier fenómeno histórico al contexto material, ¿no?, social, económico que le da vida. Y lo que nosotros decimos es que la autoridad por sí sola no existe, ¿no? La autoridad no es una cosa, es una relación entre personas o entre grupos de personas. ¿No? En el desarrollo de la sociedad pues van surgiendo desigualdades y la autoridad es una expresión de estas desigualdades. La autoridad es una herramienta que utilizan los individuos o los grupos sociales, ¿no?, para obligar a otras personas a alcanzar determinados objetivos materiales, obligándoles a hacer cosas que no quieren. Y estos objetivos pueden variar tremendamente dependiendo de la situación histórica, ¿no?, y de quién ejerce la autoridad sobre quién. Por ejemplo, la autoridad de un padre sobre un hijo es completamente distinta a la autoridad de un esclavista sobre sus esclavos, del mismo modo que la autoridad de unos esclavos rebeldes que se alzan en contra de su amo y le matan, por ejemplo, o le encarcelan, es completamente diferente y es completamente legítima, ¿no?, en comparación a la autoridad del amo sobre los esclavos. Y es que la autoridad de los esclavos rebeldes también es una forma de autoridad. Ellos obligan al amo a hacer algo que no quieren, ¿no?, y se imponen, ¿no?, por la fuerza sobre la voluntad de su enemigo. O sea, hay que definir la autoridad por su papel social y por el papel que juega en general en el desarrollo de la sociedad humana. Y como bien señalan los anarquistas, la autoridad suprema en la sociedad moderna, sin duda, es el Estado. ¿Qué definición hacemos los marxistas del Estado? Pues bien, primero Engels, ¿no?, y luego más tarde Lenin definieron al Estado como cuerpos especiales de hombres armados. Y ahora explicaré un poco más qué quiere decir esto. Pero yo creo que es este carácter especial, ¿no?, y organizado, ¿no?, y separado de la sociedad de estos hombres armados lo que distingue al Estado de otras formas de autoridad previas. Porque lo cierto es que durante el Paleolítico, en las sociedades de cazadores y recolectores, también había autoridad, ¿no?, y había incluso represión y violencia. Pero no tenía una forma, ¿no?, una expresión especial, ¿no? Esto no se proyectaba, ¿no?, en grupos especiales organizados que se alzaran por encima de la sociedad. Era sencillamente la tribu que se organizaba, tomaba las armas, ¿no?, para derrotar a un enemigo externo o interno, pero estos cuerpos, digamos, esta organización armada estaba disuelta en la sociedad. Eran los propios miembros de las tribus los que decidían colectivamente armarse y no tenía un carácter, digamos, no era una forma de organización separada, ¿no?, de la comunidad. Porque efectivamente hay que subrayar, es muy importante, que cuando hablamos de cuerpos de hombres armados, están separados, están alienados de la sociedad. Están básicamente de lo que hablamos, ¿no?, cuando cuerpos de hombres armados, ¿qué quiere decir? Pues esencialmente es la policía, es el ejército, son las cárceles y también pues el aparato de jueces, de burócratas que se alzan por encima de estas organizaciones represivas, ¿no?, y armadas. Este es el elemento fundamental, el elemento que define a la organización estatal. Obviamente, pues por ejemplo, hoy en día en el Estado español, el Estado desempeña otras funciones de tipo muy diverso, ¿no? Pero realmente la base, ¿no?, la raíz, la nuez, ¿no?, del Estado es esta organización armada. Es lo que pues, los liberales llamarían el monopolio de la violencia. Y esta organización represiva, armada, ¿no?, señalamos, ¿no?, es una cosa muy importante que la entendamos, ¿no?, que están separados de la comunidad, ¿no? Están aislados en cuarteles, bajo una disciplina, una cadena de mando específica, con una ideología propia, ¿no?, la ideología del ejército, de la policía. Están profesionalizados, uniformados. Hay toda una serie de características organizativas, ¿no?, simbólicas e ideológicas, toda una serie de privilegios materiales también que separan a los cuerpos armados de la sociedad. Y esto es cierto desde las sociedades esclavistas en Roma o en Grecia hasta el día de hoy.
Bien, pues ¿por qué surge, ¿no?, esta organización represiva, ¿no?, especial, estos cuerpos de hombres armados? Pues surge, ¿no?, en las sociedades neolíticas más avanzadas, las sociedades que han atravesado la revolución agrícola, ¿no?, que han empezado pues, a cultivar granos, ¿no?, y a domesticar ganado, y que han alcanzado un nivel de productividad mucho más alto, ¿no?, que las sociedades más antiguas, ¿no?, de cazadores y recolectores. Y el surgimiento del Estado inicialmente responde no exactamente a desigualdades de clase, ¿no?, internas a la comunidad. Eso jugará un papel en una etapa un poco posterior, sino que fundamentalmente responde a desigualdades geográficas, ¿no? Es la necesidad de estos pueblos pues, más desarrollados, ¿no?, que han ya pues han dominado, ¿no?, la agricultura y la ganadería, de protegerse de los pueblos vecinos más atrasados. Esto es lo que les obliga pues, a perfeccionar, ¿no?, sus herramientas defensivas, su organización armada, y a profundizar en la división del trabajo pues, entre los guerreros, ¿no?, que se dedican esencialmente a la lucha, ¿no?, a la guerra, y pues el resto de la comunidad, ¿no? Ahí se va agudizando ya una incipiente división del trabajo que estará en la base de la aparición del Estado. Más tarde, sin embargo, ¿no?, conforme va creciendo la productividad de la agricultura, de la ganadería, la economía se va haciendo más sofisticada, hay cada vez un excedente mayor, van surgiendo incipientes divisiones de clase entre los que tienen más propiedad y los que menos tienen. Los más ricos empiezan a someter a los pobres, a explotar su mano de obra. Es entonces cuando la organización armada de la comunidad empieza a jugar un papel a la hora de contener, ¿no?, a los explotados, ¿no?, de someter a los pobres, básicamente, de amortiguar, ¿no?, el conflicto de clases, y se va tejiendo una relación estrecha entre las élites económicas y el Estado, ¿no? Pues el ejército, la policía, los funcionarios. Es una división del trabajo que inicialmente es bastante borrosa, ¿no?, porque muy a menudo pues son los propios funcionarios los que al mismo tiempo son grandes propietarios, son esclavistas. Es una división del trabajo que va profundizándose conforme va avanzando el desarrollo económico. Y aquí lo que hay que decir es que conforme van agudizándose las diferencias de clase, ¿no?, en el seno de la sociedad, la organización armada, ¿no?, de la comunidad ya no puede jugar un papel neutral, un papel, podríamos decir, democrático, ¿no?, el papel que jugaban, este papel orgánico, ¿no?, fundido con la comunidad que jugaban en las sociedades tribales, ¿no?, de cazadores y recolectores. Porque cuando tienes una brecha entre ricos y pobres que cada vez se va haciendo más amplia, la neutralidad se vuelve imposible, ¿no? Y es entonces cuando el Estado se vuelve un instrumento en la mano de los explotadores para contener, ¿no?, y controlar a los explotados. Entonces, ¿no?, para concluir esta parte de mi charla, ¿no?, podemos decir que el Estado surge orgánicamente, ¿no?, de procesos económicos, ¿no?, se amolda y coadyuva a estos procesos económicos, y realmente en una primera etapa juega un papel progresista, ¿no?, en el desarrollo de las fuerzas productivas. O más que progresista, es un papel inevitable, ¿no? Es un epifenómeno de la revolución agrícola, ¿no?, del surgimiento de economías pues, mucho más complejas, ¿no?, más sofisticadas, con una división del trabajo mucho mayor. Y por lo tanto, pues no es fruto, ¿no?, de los designios conscientes de nadie, sino que es una institución que surge de manera natural y gradual, pues conforme las divisiones geográficas y de clase empiezan a acentuarse tras el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Y esto explica que el Estado surja efectivamente pues, en las sociedades agrícolas más avanzadas, ¿no? Pues en Egipto, en Mesopotamia, en la India, en China, un poco más tarde en México y en Perú. Bien, y como decía, pues
en una sociedad de clases, pues desde Mesopotamia hasta el día de hoy, no existe un interés general. Hay intereses contrapuestos entre clases antagónicas. Y eso implica que en una sociedad de clases no puede haber una democracia genuina. Y el Estado no puede jugar un papel neutral, como afirman los liberales y los socialdemócratas también. El Estado se tiene que poner del lado de una clase o de otra. Y evidentemente, pues el Estado hasta el día de hoy ha sido siempre el Estado con pequeñas excepciones históricas, pero ha sido prácticamente siempre el Estado de la clase dominante, el Estado de los explotadores, de la élite económica. Y yo creo que toda esta explicación es importante, ¿no? Porque los anarquistas, como decía antes, ¿no? Y he citado a Bakunin en este sentido, tienden a citar el surgimiento de la sociedad de clases como un producto del Estado. Es la opresión política, la opresión estatal, la que utilizan las élites para oprimir a la población. Es decir, para ellos la opresión política viene antes que la explotación económica. Para los marxistas es al revés. La explotación económica, ¿no? Es un proceso económico el que precede al surgimiento del Estado. Y si Bakunin no decía, recordad la frase que he citado antes, decía, mientras exista el poder político siempre habrá explotadores y explotados. Pues nosotros los marxistas invertimos este teorema, ¿no? Y decimos, mientras existan explotadores y explotados, siempre habrá poder político. Y esto es muy importante para el siguiente punto que quería tocar en esta ponencia, que es el Estado y la revolución. Es decir, ¿qué papel puede jugar el Estado en el futuro? ¿No? ¿Y qué papel puede jugar en un proceso revolucionario? Y aquí, antes de meterme en materia, de entrar en materia, hay que aclarar una cosa muy importante, que es que los marxistas luchamos por una sociedad sin Estado. Nuestra idea de la libertad es una sociedad donde no haya ningún tipo de explotación, ningún tipo de opresión y, huelga a decir, ningún tipo de mecanismo estatal donde no haya ejército, ni policía, ni cárceles, ni burócratas. Y es muy importante enfatizar esto porque los anarquistas, y yo creo que de manera demagógica, nos acusan a nosotros, ¿no?, de ser socialistas de Estado o socialistas autoritarios y siempre se olvidan de este hecho, que nosotros siempre hemos sido enemigos del Estado y nuestro horizonte, ¿no?, ha sido siempre una sociedad sin Estado. Y también hay otra vulgarización, ¿no?, del marxismo, ¿no?, que se encuentra muy a menudo en los textos anarquistas, que ellos afirman que nosotros creemos que es posible tomar el control del Estado, esta institución opresora, ¿no?, y estrechamente vinculada, ¿no?, con el poder económico, con las élites. Ellos afirman que nosotros pues aspiramos a tomar control de esta institución y que ingenuamente pensamos que se puede utilizar para fines positivos, ¿no?, que se puede reorientar, digamos, su función. Pero eso no es lo que decimos, ¿no? Nosotros afirmamos que el Estado actual, el Estado burgués, es un aparato de opresión, ¿no?, con sus ejércitos de funcionarios, de jueces, de soldados, de policías, de generales, de cárceles. Es una institución privilegiada, ¿no?, que ha sido seleccionada y perfeccionada a lo largo de los siglos y de las décadas para servir los intereses de la burguesía y que no se puede reformar en última instancia. Ese es nuestro punto de partida. Lo que nosotros aspiramos en realidad es a aplastar el Estado burgués, hacerlo añicos. Pero sí que pensamos que esta maquinaria opresiva, una vez destruida, se tiene que sustituir con otra forma de organización a la que nosotros también llamamos Estado, pero es una forma de Estado totalmente diferente al Estado burgués que conocemos actualmente. Bien, por lo tanto, nosotros aspiramos a una sociedad donde no exista esta institución, ¿no?, estatal, y pensamos que en una sociedad sin clases un Estado sería redundante y pues desaparecería, no tendría razón de existir. Como he explicado, el Estado es un elemento, es un epifenómeno que surge pues de la opresión de clases. Sin clases sociales no hay necesidad, no hay razón de ser para que exista el Estado. Pero hay requisitos materiales para que esto ocurra. No es una cosa que se puede hacer por decreto, ¿no?, la abolición de la organización estatal, como creen los anarquistas.
no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que alcanzar pues, circunstancias adecuadas para que esto suceda. Y para nosotros los marxistas, el requisito fundamental para que el Estado desaparezca de una vez por todas, ¿no? Genuinamente, es una sociedad sin clases, como decía. Y lo que esto quiere decir es una sociedad, pues, en definitiva, una sociedad de la superabundancia, una sociedad próspera, igualitaria, donde se haya alcanzado un grado de productividad a través de una economía planificada, ¿no? que ponga bajo control colectivo pues, las fábricas, las infraestructuras, la agricultura, la distribución, para gestionarlas democráticamente, colectivamente, y que a través de esta economía planificada se alcance un grado de productividad pues, que permita que todo el mundo viva una vida digna, segura, cómoda, ¿no? Todo el mundo tenga vivienda, tenga alimentos, tenga ropa, tenga educación, tenga cultura, tenga salud. Y pues que esto permita pues, que los bienes básicos estén al alcance de todos, ¿no? Y creemos que es este estado de bienestar, ¿no? De prosperidad, lo que haría que todos nos sintamos cómodos, seguros, que nos sintamos parte de la comunidad. Este alto nivel de productividad también permitiría trabajar mucho menos y que todos podamos participar activamente en la gestión de la economía, ¿no? y de la comunidad. Esto permitiría una democracia genuina, ¿no? En la que no haya gobernantes y gobernados, sino que sea la sociedad la que se autogestione a sí misma. Y es esto lo que nos permitiría, en última instancia, alcanzar una sociedad sin Estado, donde no haya un aparato opresor de policías y de burócratas, de jueces, de soldados, pues que impongan su voluntad. Es en estas condiciones pues, de abundancia, ¿no? En la que no haya una lucha por los recursos, una situación de precariedad, de seguridad, de inseguridad en la vida, ¿no? De malestar, ¿no? En el que pues, nos vemos como los individuos, ¿no? Nos enfrentamos los unos a los otros, estamos dispuestos a pisotearnos los unos a los otros. Esto tiene que superarse, ¿no? para alcanzar una sociedad verdaderamente libre. Y es obvio que este estado de superabundancia no se puede alcanzar el día después de la revolución. No es una cosa que se pueda conseguir por decreto, automáticamente. Tiene que haber una etapa de desarrollo económico para alcanzar estos requisitos que son, en definitiva, requisitos económicos, materiales. Bien. Pero hay otra cuestión aún más importante, ¿no? Que es que una vez hacer la revolución, te tienes que enfrentar a la reacción de la clase dominante. No hay ni un solo caso en la historia en que una clase privilegiada haya sido despojada de su propiedad sin oponer resistencia. Y esto implica que la clase trabajadora, una vez se ha alzado y ha derrocado a la burguesía, tiene que organizarse para defender sus conquistas, ¿no? Tiene que organizarse para luchar contra la contrarrevolución. Y obviamente la burguesía tratará de hacer todo lo posible, ¿no? Librará guerras, ¿no? Emprenderá el sabotaje, tratará de ganarse y de extender su propaganda entre los sectores más pasivos, ¿no? Más atrasados, más asustadizos, ¿no? De la clase media y de los sectores más conservadores de la clase trabajadora, ¿no? Para destruir y descarrilar la revolución. Y esto nos lo muestra toda la experiencia histórica, incluyendo los episodios revolucionarios de nuestra historia más reciente. Entonces tenemos que organizarnos para contraatacar. Y los anarquistas tienden a aceptar esto, ¿no? Tienden a aceptar que hay que luchar contra la contrarrevolución. Y muy a menudo pues, señalan, ¿no? El ejemplo de la CNT, ¿no? la gran organización anarcosindicalista en España, que luchó contra Franco durante la Guerra Civil, ¿no? Y tengo aquí una cita, por ejemplo, de Luigi Fabri, que es un anarquista italiano muy importante, ¿no? Que decía, y cito, mientras dure la necesidad de defenderse, deberá mantenerse un ejército, deberán existir todos aquellos órganos anexos y afines con los cuales todo principio anárquico está en franca contradicción. Sin embargo, ¿no? Los anarquistas admiten esta necesidad de organizarse para la lucha, pero no en ningún momento están dispuestos a llamar a esta forma de organización para la lucha revolucionaria, no le quieren llamar Estado.
dicen que el Estado implica centralización, implica pues, autoritarismo, que ellos buscan una forma de organización revolucionaria que esté descentralizada, que tenga un carácter voluntario y un carácter federal, y que esto para ellos no representaría un Estado. Pero nosotros consideramos que en la medida en que esta forma de organización para la lucha, ¿no? para enfrentarte a la contrarrevolución, en la medida en que esto pues, tiene un cierto poder, tiene la capacidad de organizarse, de gestionar recursos, de gestionar de controlar y dominar una fuerza armada, en la medida en que cada colectividad, ¿no? O cada consejo obrero, campesino, cada pueblo, cada barrio, eligen delegados, ¿no? Para que vayan a un centro organizador a tomar decisiones, tú les estás dando una autoridad y ese centro organizador tiene que tener también una autoridad. Y cuando hablamos de una autoridad que dirige una fuerza armada, ¿no? para la lucha, una organización armada para someter a una clase, en este caso, una organización armada de la clase explotada y oprimida, la clase trabajadora, para enfrentarse a la clase explotadora y opresora, la clase dominante, la burguesía, es también una forma de Estado. Es un Estado proletario, ¿no? Es un Estado de la mayoría contra la minoría. Pero nosotros le llamamos también Estado, ¿no? Y aquí vemos esto a lo que me refería al principio de mi ponencia, ¿no? Que los anarquistas tienden a ser formalistas, ¿no? Se centran mucho en las etiquetas. En la medida en que ellos aceptan esto que acabo de decir yo, pues están aceptando una organización estatal, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una cita de Tierra y Libertad, ¿no? Que era el gran periódico anarquista a principios del siglo en España, que al calor de la guerra civil en Rusia, ¿no? Entre 1918 y 1921, escribieron lo siguiente. Y ellos en este momento apoyaban la Revolución Rusa, por cierto. Reflexionando, ¿no? Sobre la necesidad de los bolcheviques de contraatacar, ¿no? A la burguesía, ¿no? Que se había rebelado, se había alzado en armas contra el poder soviético, los anarquistas españoles escriben lo siguiente. La anarquía solo podrá afirmarse después de una formidable revolución mundial, y esta no se hará en 24 horas, sino que ello requerirá de un largo periodo revolucionario de años durante los cuales los anarquistas deberán convertirse en autoridad y ejercer de jefes para asegurar el triunfo de la revolución, que será la guerra entre el mundo viejo y el mundo nuevo. Ellos no le llaman Estado, ¿no? Pero realmente es de lo que están hablando, es una organización estatal. Y aquí digo, ¿no? Recordemos el punto de partida, ¿no? Que los marxistas somos materialistas, partimos de la realidad histórica, ¿no? Tal y como nos viene dada. Y esta idea que planteo yo de un Estado revolucionario para defender las conquistas de la clase obrera se basa en la experiencia histórica, sobre todo del siglo XX, ¿no? De todas las grandes revoluciones de las últimas décadas. ¿No? El ejemplo más paradigmático es Rusia en 1917, donde la clase trabajadora, ¿no? Con los bolcheviques al frente, se organiza en soviets, que son consejos de obreros y campesinos y de soldados organizados en cada barrio, en cada fábrica, en cada cuartel, en cada aldea. Se organizan en estas instituciones que acaban derrocando al Estado burgués, ¿no? de Kerensky, y una vez tomado el poder, pues organizan una nueva autoridad para reorganizar la economía y sobre todo para enfrentarse a la contrarrevolución blanca. Pero también podemos aludir a otros ejemplos, ¿no? La Comuna de París, ¿no? El primer gran ejemplo de un Estado proletario en 1871. En Alemania, en Austria o en Hungría o en Italia también, en las grandes convulsiones, ¿no? Que sacuden Europa después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre 1918 y 1920. Aunque en este caso son derrotados, pero vemos el surgimiento de un poder obrero embrionario, ¿no? En la forma de consejos obreros, campesinos, de soldados, que en el caso de Hungría, ¿no? O de Baviera llegan a tomar el poder brevemente. Tenemos el caso de China en 1925, ¿no? Donde también el proletariado en Shanghái, en Cantón, en Hong Kong, forma también sus propios órganos de poder y organiza un cuerpo armado, ¿no? para expropiar a la burguesía y luchar contra la contrarrevolución. Tenemos el caso de España en 1936, ¿no? Uno de los casos más gloriosos, ¿no? en la historia de la revolución proletaria. Pero también posteriormente, pues, en Grecia, ¿no? o en Yugoslavia en los años 40,
en Chile en 1972-73, en Portugal en 1974. Incluso hay elementos, ¿no?, de poder obrero en Venezuela, ¿no?, en los episodios más heroicos, ¿no?, de la Revolución Bolivariana, o incluso en la Primavera Árabe. Y los marxistas nos basamos en esta experiencia histórica, en el curso real, ¿no?, de los acontecimientos históricos, para llegar a esta definición que he dado de un Estado obrero controlado por la clase trabajadora. Y es también en base a esta experiencia histórica que planteamos algunos requisitos, ¿no?, para que este Estado sea genuinamente obrero. Un Estado obrero no tiene nada que ver con el Estado burgués. El Estado burgués es una maquinaria controlada por la minoría para oprimir y explotar a la mayoría, mientras que el Estado proletario es lo contrario, es el Estado de la mayoría para oprimir a la minoría privilegiada. Y esto implica que tiene que ser lo más democrático posible. Y ya en su momento Lenin, reflexionando sobre la experiencia de la Comuna de París y de la Revolución Rusa, planteó cuatro requisitos fundamentales, ¿no?, para que este Estado obrero sea lo más democrático posible. Y él dijo que todos los delegados, ¿no?, de los obreros y de los campesinos no cobren salarios superiores a los de un obrero cualificado, para que no surja una burocracia privilegiada que se alce por encima de la mayoría. Plantean la rotación de los cargos, ¿no? Y dice Lenin que cuando todo el mundo es un burócrata ya nadie lo es, ¿no?, para evitar el anquilosamiento, ¿no?, de los consejos y los comités de fábrica, ¿no?, del poder obrero. Plantea también que el ejército profesional, ¿no?, acuartelado, ¿no?, con sus privilegios, con su cadena de mando, con su jerarquía, sea sustituido por milicias, ¿no?, por el pueblo en armas. Y también el hecho de que todos los delegados y los representantes de la clase trabajadora sean revocables, porque si cometen casos de corrupción o no representan de manera adecuada los intereses de las bases, pues puedan ser inmediatamente sustituidos. Bueno, ya he hablado bastante, quería dar algunos ejemplos históricos, ¿no? Pero acabaré, bueno, podemos hablarlo durante la discusión, ¿no?, pero acabaré diciendo, ¿no?, que los anarquistas, hasta cierto punto, ¿no?, sobre todo al calor de los acontecimientos, cuando la revolución se les plantea como un hecho consumado, tienden a aceptar, ¿no?, pues sí hay que organizarse, pues sí la clase trabajadora tiene que contraatacar, ¿no?, contra la contrarrevolución, pero dicen sí, tiene que ser una organización de manera federal, voluntaria, descentralizada, pero a mi parecer esto no tiene en cuenta las necesidades de la revolución tal y como nos vienen planteadas por la historia, ¿no? Porque esta idea del federalismo no tiene en cuenta que la clase trabajadora es heterogénea, ¿no? Si ya la clase trabajadora es heterogénea, el pueblo oprimido en su conjunto, ¿no?, si incluimos a la pequeña burguesía, a los campesinos, al proletariado, ¿no?, pues es una masa pues muy diversa, ¿no?, muy heterogénea, y que habrá sectores conservadores, ¿no?, o indecisos que serán más receptivos a la propaganda y a la presión de la burguesía y serán utilizados para socavar la revolución. Y eso invalida, ¿no?, este principio federalista de los anarquistas. Y acabo con un ejemplo que es el de Chile en 1973, ¿no?, cuando Salvador Allende toma el poder, ¿no?, con un programa socialista, se vio enfrentado a una resistencia tenaz por parte de la burguesía apoyada por el imperialismo norteamericano. Y la burguesía, pues además de organizar un golpe de Estado, ¿no?, apoyándose en el ejército, ¿no?, y en los generales, también trató de sobornar a los sectores más conservadores y privilegiados de la propia clase trabajadora y también de la clase media, obviamente, para tratar de sabotear al gobierno y descarrilar el proceso revolucionario. Y así pues, en la primavera de 1973 hubo en Chile una huelga de camioneros promovida por la derecha y por la embajada estadounidense, que paralizó totalmente la economía del país, ¿no? Y Chile, obviamente, por su geografía, pues depende en gran medida del transporte por carretera. Y en este caso, pues yo les planteo a los anarquistas, ¿qué haces en este momento? O sea, si tu principio federalista implica que la unión revolucionaria del pueblo tiene que ser voluntaria, ¿no?, y puede haber
y cualquier agrupación, ¿no?, o colectividad puede decidir voluntariamente desgajarse en cualquier momento. Pues, ¿qué haces? Pues imagino que en este caso concreto de Chile los anarquistas aceptarían, ¿no?, este sabotaje, ¿no?, y permitirían el colapso de la revolución. Pero esto obviamente pues es una locura, ¿no? Obviamente lo que tienes que hacer es movilizar a la clase trabajadora para tratar de convencer a estos sectores que se oponen a la revolución y en el peor de los casos, si siguen saboteando la revolución, pues hay que reemplazar a estos sectores, ¿no? A veces pues a la fuerza, ¿no? Puede ser desagradable, pero así es la realidad y hay que aceptar una revolución tal y como nos viene dada. Y una revolución, como explicaba Engels, es lo más autoritario que hay, porque es el derrocamiento de una clase por otra, ¿no? Derrocamiento muy a menudo violento, ¿no?, de una clase por otra, ¿no? Son duros choques entre las clases sociales y la voluntad democrática de la mayoría se tiene que imponer sobre la minoría. Y acabo ya diciendo, ¿no?, que el caso de Chile también es bastante significativo, porque muestra que en una sociedad industrial avanzada, ¿no?, como en la que vivimos, la economía está muy centralizada, ¿no? Está totalmente interconectada y dependemos todos los unos de otros, ¿no?, de los otros, ¿no? La clase trabajadora está totalmente integrada, obviamente a escala nacional, pero también a escala mundial. Y que en estas condiciones el principio federalista, ¿no?, del anarquismo no puede funcionar, ¿no?, porque daría lugar al caos y a la parálisis. Por ejemplo, los trabajadores del sector energético, ¿no?, o de los transportes no se pueden desgajar voluntariamente, ¿no?, en honor al principio federalista, porque la economía colapsaría totalmente, ¿no? Y acabo diciendo, ¿no?, que el principio anarquista, ¿no?, de las comunas libres y del federalismo pues no tiene en cuenta las características de una sociedad industrial avanzada y que en realidad responde más bien a las condiciones pues, que había en países como Italia, como España, como Rusia, como Ucrania, que es donde más fuerte se hizo el anarquismo en el siglo XIX y a principios del XX, que eran sociedades campesinas, agrícolas, donde sí que había una cierta base material para hablar de estas comunas libres, independientes, porque el campesinado, pues, en gran medida, pues, vive de manera aislada, ¿no? Pero que hoy en día, pues, es impensable, ¿no?, plantear este principio federalista. Y bueno, ya acabo. Tenía planteado hablar del ejemplo histórico de España en el 36, que es muy importante para entender el anarquismo y para nuestra crítica, ¿no?, a los anarquistas, pero también quería hablar del ejemplo histórico de Magnó en Ucrania durante la Guerra Civil Rusa, que también es muy interesante, pero lo dejaré para la discusión. Bueno, y ahí acabo diciendo que, pues, en definitiva, a mi juicio, en conclusión, el marxismo es una ideología, una teoría más coherente y que se adapta mejor a las necesidades de la revolución proletaria y por lo tanto, pues os invito a todos a organizaros, a formaros y a luchar bajo estas banderas. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Arturo.